La charla de hoy es si Dios es bueno porque existe el mal, el problema del mal y el sufrimiento. Entonces, esta es una pregunta muy interesante, muy importante y es una pregunta que a veces las personas se hacen mucho, nos hacemos mucho en algún momento de la vida. Yo creo que todos nos hemos preguntado si Dios es bueno, entonces ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existen las catástrofes, la maldad, el asesinato, el robo, el engaño, una cantidad de cosas? Si Dios es bueno, ¿por qué no acaba simplemente con eso? Entonces es una pregunta muy interesante y también, digamos, es una pregunta que a veces le hacen a uno. Uno que cree en Dios, uno cree que Dios existe y todo, entonces le dice, venga, si Dios existe, entonces ¿por qué existe el mal? Entonces la idea es, por medio de esta charla, proporcionar una buena respuesta a esta pregunta, porque hay cosas bastante interesantes analizando la misma pregunta. Entonces, aquí en la pantalla van a aparecer unos filósofos, unos apologistas, estudiosos de la Biblia que subieron unos videos a YouTube respecto a esta pregunta. Entonces, se los dejo ahí por si los quieren ver. Yo en parte me inspiré en lo que ellos dijeron. Entonces, sí se los dejo, ¿sí? Me parece importante que por el hecho de yo haberme inspirado en ellos, pues ahí darles su reconocimiento. Entonces, pregunta inicial. ¿Existe alguna persona que haya pasado por este mundo y que nunca haya sufrido? Esa es una pregunta muy importante. ¿Será que existe alguien que haya vivido, nacido y muerto que no haya pasado por ningún tipo de sufrimiento? La respuesta es que no. Todos hemos experimentado algún tipo de dolor, algún tipo de sufrimiento. Entonces, también es importante preguntarse cuáles son las formas en las cuales las personas sufrimos. ¿De qué formas? ¿Qué tipos de sufrimientos hay? Aquí hay una lista. Pueden ser más, pero hay sufrimiento físico, emocional, psicológico, mental, moral, relacional, social, espiritual, cósmico, catástrofes naturales. Hay diferentes tipos de sufrimiento y todos nosotros en algún momento sufrimos de alguna forma. Aquí hay unos ejemplos históricos. En el Holocausto hubo sufrimiento, personas murieron. También en la esclavitud transatlántica, donde traían esclavos de África, en el tsunami del Océano Índico, también personas murieron, personas perdieron familias, perdieron sus casas, asesinatos políticos, que es algo que vimos este año también, que se vive todos los años, personas mueren, son asesinadas por cuestiones políticas, por cuestiones económicas. Entonces, el problema del mal y el sufrimiento se resume o se puede expresar con las siguientes preguntas. ¿Por qué sufrimos en un mundo creado por Dios? Si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad? ¿Dónde está Dios mientras sufrimos, enfermamos y morimos? Si Dios nos creó, ¿por qué no lo hizo todo perfecto? Entonces son diferentes preguntas que surgen y surgen de cierta forma como un reproche, como una queja en contra de Dios. Entonces, son preguntas muy interesantes porque las personas a veces se hacen esas preguntas cuestionando la propia existencia de Dios, diciendo, bueno, ¿dónde está Dios en medio del mal? ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? Pero es muy importante preguntarnos por qué es que nos hacemos esas preguntas. ¿Cuál es la causa de esas preguntas? ¿Cuál es el motivo de esas preguntas? Porque el motivo de esas preguntas es porque somos personas que vivimos en un mundo donde hay mal, somos personas donde sufrimos. Entonces, a veces la inspiración y la motivación de ese sufrimiento, de esa pregunta, perdón, es experimentar el sufrimiento en nuestra experiencia como humanos. Nuestra experiencia humana de sufrimiento nos lleva a plantearnos estas preguntas. Entonces, la persona que está planteando esta pregunta es muy importante entenderlo que a veces lo hace desde ese lado humano en el cual la persona está sufriendo, en el cual la persona tiene un inconformismo con algo que vivió, un inconformismo con la propia vida. Entonces, si alguien nos pregunta si Dios es bueno porque existe la maldad, es muy importante preguntarse, venga, ¿cuál es realmente la respuesta correcta?
¿Cuál es realmente la respuesta correcta a esa pregunta? ¿Por qué? Exactamente. Porque muchas veces esta no es una pregunta intelectual, en el cual la persona que la hace esté deseando una respuesta filosófica, un argumento bien elaborado, sino que muchas veces es una pregunta emocional. Es una pregunta que hay una persona que ha sufrido. Entonces, para una pregunta emocional no funciona una respuesta intelectual, porque a veces la persona lo hace porque se le murió a alguien, está pasando por una enfermedad, está sucediendo tal cosa y la persona lo hace desde esa indignación, desde esa frustración. Y la persona no espera de uno una respuesta intelectual, una respuesta lógica, una respuesta racional. Lo que la persona está haciendo es expresar sus sentimientos. Entonces, tal vez esta sea una buena respuesta a esa pregunta. De todas las preguntas que podrían hacer sobre Dios, ¿por qué hiciste esta pregunta? Porque específicamente es llevar a la persona a hacer esa introspección, llevar a esa persona a preguntarse a sí misma, venga, ¿yo por qué me estoy preguntando eso? Y la idea es que la persona se dé cuenta que tal vez esa pregunta puede estar partiendo de un dolor, de una frustración, o la persona estando brava, por decirlo así, con Dios, se plantea esta pregunta. Entonces, no siempre la respuesta correcta es una respuesta filosófica, una respuesta muy elaborada, una respuesta muy profunda, trae una cantidad de argumentos, una cantidad de razonamientos. No, a veces es llevar a la persona a preguntarse, venga, usted, ¿por qué se está haciendo esta pregunta? Y la persona dice, no, es porque me pasó esto, es porque estoy sufriendo esto, lo otro. Y ahí la conversación puede ir por un lado mucho más productivo, un lado de tal vez tener que hablar de algo que la persona sufrió, un trauma, una pérdida, un dolor. Entonces, supremamente importante entender que a veces las personas hacen esta pregunta de por qué si Dios es bueno existe el mal, no desde un lado intelectual, no, sino que se hace desde un lado emocional, desde la experiencia que la persona está teniendo. Y no se le va a decir a la persona que está mal, se esté sintiendo mal o que esté mal, que esté sufriendo, no. Eso hace parte de la vida. Todos en algún punto hemos experimentado dolor, todos en algún momento hemos experimentado y sufrido. Entonces, pocas veces la respuesta correcta es un argumento lógico elaborado, un versículo bíblico, donde se explique de forma irrefutable el por qué existe el mal si Dios es bueno. A veces la persona no quiere saber la razón intelectual, pero sí quiere ser escuchada en medio de sus heridas, causadas por diferentes males que ha sufrido. Entonces, un punto aquí elemental, que nosotros no estamos hablándole a un computador que está esperando que le entreguemos una respuesta indicada, una señal indicada, un código indicado para de alguna forma resolver las cosas. No, nosotros estamos hablando con seres humanos que tienen pensamiento, que tienen emociones, que tienen conciencia, que tienen memoria. Entonces nosotros no podemos ser tan mecánicos, tan fríos a la hora de responder una pregunta como estas. A veces la pregunta no va a irse por el lado filosófico, por el lado lógico, no, a veces va a irse por el lado de resolver un trauma que la persona tiene, hablar, que la persona sea escuchada sobre algo que está sufriendo. Entonces, por eso la invitación es a no perder la empatía, la compasión y la sabiduría. Si la cuestión se convierte en una competencia sobre quién tiene la razón, se pierde completamente el objetivo, se pierde la humanidad, se pierde la relación, se pierde la afectividad. Entonces, por eso decía también Pablo en Romanos 12:15, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Entonces, si la persona está triste y se está quejando por esto. Y la pregunta que hace surge de ese llanto, surge de ese dolor. Entonces acompañemos a la persona en ese dolor. No siempre la actitud correcta es venir armado de una cantidad de argumentos y empezar a responder y responder y responder y responder. La persona no está esperando eso, no es lo que la persona
necesita. A veces la persona lo que necesita es una compañía, lo que la persona necesita es amor, lo que la persona necesita es ser escuchada, lo que la persona a veces no necesita es que le traigan toda la filosofía, todos los argumentos. Entonces, entrando ya un poco más en materia, entrando más en contextualización, tenemos que preguntarnos qué es el mal. Porque cuando la persona se hace la pregunta, si Dios es bueno porque existe el mal, es supremamente importante entender qué es lo que la persona está haciendo referencia, a qué es lo que la persona está haciendo referencia con la palabra mal. Puede estar haciendo referencia a un tsunami, una catástrofe natural, puede estar haciendo referencia a la mentira, al engaño, al robo, al asesinato, a la envidia, diferentes cosas. Entonces, es supremamente importante definir qué es el mal, ¿sí? Entonces, para esto nos vamos a apoyar en Agustín de Hipona. Listo, entonces él dice así, el mal no tiene existencia propia. Es una privación, ausencia, corrupción, distorsión de un bien que debería estar presente. Entonces, esta definición es bastante interesante. Viene a decir que el mal por sí solo no existe, sino que depende de qué, del bien. Y una vez hay un bien, este bien se ausenta, esté bien, se corrompe, esté bien, se distorsiona y ahí, en esa distorsión es que surge ¿qué? El mal. En esa distorsión es que surge la corrupción. Entonces es supremamente importante entenderlo. Ya vamos a ver y vamos a profundizar mucho más esta definición del mal. Listo. Entonces, beneficios de esta definición. Ayuda a entender que el mal no es algo independiente, sino es parasitario, depende de algo más. Necesita de algo bueno para poder existir. Entonces el sufrimiento es real, sí, aunque su raíz esté en la corrupción de lo bueno. Entonces, el mal es real, el sufrimiento es real, ¿sí? Pero es sumamente importante entender que el mal es la corrupción de lo bueno. Vamos a profundizar aquí con unos ejemplos. Vamos aquí a ver tres ejemplos para poder ilustrar esto bien. Estas ilustraciones pueden ayudar a entender y comprender qué es lo que se quiere decir. Entonces, tenemos un bien original. El bien original es un diente sano, firme y funcional. Eso es bueno. Qué bueno tener los dientes saludables. Entonces, después se corrompe con la proliferación de bacterias que destruyen el esmalte y los tejidos dentales. Entonces llegan las caries. Entonces esa sería la corrupción de qué? Del bien, que es el diente saludable. Entonces el más resultante es dolor dental, pérdida del diente, incapacidad de masticar. Bien, entonces, si no está ese bien, pues no hay forma de que esté el mal. Entonces aquí vemos que el mal es la corrupción de ese bien. Por otro lado, algo bueno también, la paternidad y protección del hijo. Está bien que el padre cuide de su hijo, claro, que lo acompañe, que responda por él, que esté ahí atento. ¿Cómo se corrompe ese bien? El padre rechaza su responsabilidad y su amor hacia su hijo. Vamos a ver que el padre se va y se olvida del hijo, pierde todo el contacto. Entonces, ¿cuál sería el mal resultante? Abandono infantil y trauma emocional. Entonces, aquí vemos como algo que es bueno, que es la paternidad, se corrompe y se convierte en abandono infantil. Otro ejemplo, libertad humana y dignidad. Entonces, es bueno que los humanos sean libres, que tengan dignidad, pero puede suceder y sucede que eso se puede corromper, que es como que otros seres humanos explotan la libertad ajena. Entonces, ¿cuál es el mal resultante de esto? Que hay esclavitud, que hay trata de personas, que otras personas quieren venir a controlar otras. Entonces, esos ejemplos nos ayudan a entender más a profundidad el concepto del mal, qué es el mal y cómo el mal es dependiente del bien. Continuando por aquí, Génesis 1:31, el comienzo de la vida respalda esta definición del mal. Esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque dice así, y vio Dios todo lo que había hecho. Una vez Dios crea todos los cielos, la tierra, Dios vio todo lo que había hecho. Y después dice, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces, cuando Dios creó todo, Él miró todo y dijo, es bueno. Entonces aquí es supremamente importante entender que Dios no es creador del mal. Y esto es muy interesante porque entonces
viene a existir el bien, vienen a existir las cosas que son buenas y después aquello que es bueno se corrompe. Y vean que también es importante también señalar que dice bueno, no solamente bueno, sino que bueno en gran manera. Entonces, todo lo que Dios creó es bueno en sí mismo. El mal no es parte de la creación original y el mal aparece como corrupción de ese bien original. Entonces, el mal no tiene existencia propia, ya que necesita de lo bueno para existir, como vimos ahorita. Entonces, un diente saludable es bueno y cuando ese diente saludable se corrompe, entonces ahí es donde viene el mal, pero necesita de ese diente saludable para poder corromperse y para poder existir. Entonces, veamos aquí otro contraste interesante. Entonces, el bien sería un metal y el mal sería ese metal oxidado, ¿sí? Porque pierde sus propiedades, se vuelve débil. Entonces, ¿qué se puede analizar? Se puede tener un metal, pero no se puede tener un metal oxidado sin un metal. Entonces, eso es muy interesante también. Lo vemos también con el tema de la verdad. Entonces, la verdad es buena y la mentira es mala, pero para que haya una mentira es necesaria una verdad. ¿Cómo se explica esto? Porque la mentira es una mala representación o una tergiversación de la verdad. Entonces, voy a dar aquí un ejemplo. Un billete falso. Un billete falso es una mentira y el billete verdadero es el bueno. Entonces, ¿uno cómo sabe si ese billete falso es mentira? Comparándolo con el verdadero. Pero si no hay billete verdadero, no es posible saber que ese billete falso sea falso. No habría con qué compararlo. Entonces, el mal es dependiente del bien. La mentira es dependiente de la verdad. Y a veces nosotros creemos que la mentira es verdadera porque no conocemos la verdad. Interesante también. Entonces, veamos aquí el argumento de un escritor muy famoso, el escritor de Narnia, que él en un momento de su vida fue ateo y después creyó en Dios. Pero veámonos cuál era el argumento que él tenía para ser ateo. Entonces él decía así, mi argumento contra Dios era que el universo era tan cruel e injusto, ese era el argumento de él, que el universo era cruel e injusto. Y a veces hoy en día personas no creen en Dios porque ven crueldad en el mundo, ven crueldad en el universo. Y después dice así, pero ¿de dónde había sacado yo esta idea de lo justo y de lo injusto? Es decir, ¿por qué él ve el universo y él analiza el universo y lo determina como injusto? ¿Acaso él tiene un punto de referencia como algo justo? Entonces ahí él empieza a profundizar, él empieza a hacer una introspección respecto a la pregunta, respecto a la queja que él tiene en su corazón. Entonces dice así, un hombre no llama torcida a una línea, a menos que tenga alguna idea de cómo es una línea recta. Entonces, una línea recta, ese sería el bien, ese sería el punto de referencia. Si una persona no conoce lo que es una línea recta, no tiene cómo darse cuenta que una línea está torcida, porque no tiene como referencia una línea recta. Y después dice así Lewis, ¿con qué estaba comparando este universo cuando lo llamaba injusto? Entonces, algo interesante que él se plantea, si él observa el universo y él ve que el universo es injusto, ¿él con qué está comparando el universo? Entonces, ahí de forma implícita él está diciendo que el universo debería ser de tal forma. Y la pregunta es, ¿por qué deberían ser de tal forma? ¿Acaso el creador debería haberlo hecho de otra forma? Entonces, de forma implícita, esta pregunta lleva a Dios. Esta pregunta apunta a Dios, como si el universo necesitara ser de tal forma. Entonces, si Dios es bueno porque existe el mal, es muy importante analizar que al afirmar que el mundo está mal, afirmamos que hay un bien con el cual lo estamos comparando. Es como decir, las cosas no son como deberían ser, pero ¿de dónde parte ese deberían ser? Si el universo es simplemente un desorden, no tiene un creador, no tiene una causa, no debería haber un debería ser del universo. Entonces, cuando nosotros decimos que hay un debería ser, estamos diciendo de forma implícita
que hay un creador. Esto presupone un estándar de cómo deberían ser las cosas, pero si Dios no existe, ¿de dónde viene ese estándar? Sin Dios todo sería un accidente y no habría un deber ser. Entonces eso es muy interesante analizarlo. Que la propia pregunta de ver el universo como injusto, como malo, ya tiene de forma implícita un debería ser y ese debería ser ya de forma implícita a Dios. Entonces, dice aquí, el simple hecho de que nos quejemos del mal es en realidad una de las mejores razones para creer que Dios existe. Muy importante también entender en relación al mal que hay dos categorías de males. Entonces, está el mal moral y el mal natural. Se pueden ver más categorías, pero esas son las más sencillas como para entender el problema, entender la pregunta. ¿El mal moral qué es? Es el mal producido por el ejercicio de la voluntad libre de agentes morales. Entonces, yo decido mentirle a alguien. Eso es un mal moral. ¿Por qué? Porque hay una voluntad en ese acto. Yo decido hacer el mal. Ese es el mal moral. Y hay otra cosa, es el mal natural. ¿Sí? Entonces, ¿el mal natural qué? Es el mal que ocurre por causas naturales, sin intervención moral directa. Entonces, cayó un tsunami, mal natural. Un terremoto y se murieron personas, es mal natural. No significa que sea mal moral. Listo. Entonces, ejemplo de mal moral, asesinato, robo, abuso y ejemplos de mal natural, terremotos, muerte, enfermedades y tsunamis. Entonces, por eso es supremamente importante cuando la persona está diciendo que Dios no existe porque el mal existe, que la persona se pregunte, venga, ¿a qué mal estoy haciendo referencia? ¿Estoy haciendo referencia al mal moral o estoy haciendo referencia al mal natural? Si Dios existe porque hay gente que roba, eso es mal moral. Si Dios existe porque hay tsunami, eso ya sería mal natural. Listo. Ahora, vamos a abordar esto principalmente pensando en el mal moral, ¿sí? Ya al final vamos a abordar el tema del mal natural. Entonces, también es importante entender en relación al tema del mal y el sufrimiento, causa y propósito, dos palabras supremamente importantes relacionadas exclusivamente con el sufrimiento, entendiendo que el sufrimiento es diferente al mal. El sufrimiento es lo que nosotros experimentamos en relación al mal, ¿sí? Entonces, causa y propósito son dos palabras supremamente relacionadas, muy importantes en relación a la palabra sufrimiento. Cuando nosotros estamos sufriendo, es una pregunta importante hacerse por qué estamos sufriendo y también preguntarse cuál es la causa de ese sufrimiento. Muy importante. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la causa, el origen de ese sufrimiento va a venir a afectar cómo es que se experimenta ese sufrimiento. Entonces, veámoslo aquí con dos versículos de la Biblia. Dice Pedro, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Es muy diferente cuando uno está sufriendo porque hizo algo malo a cuando uno está sufriendo porque hizo algo bueno. Son dos experiencias diferentes. Viene a decir Pedro también, de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Entonces vamos a suponer que la causa de ese sufrimiento es porque una persona mató y entonces esa persona está en la cárcel y está sufriendo en la cárcel, está pasando hambre en la cárcel. O bueno, simplemente está sufriendo por el hecho de no tener la libertad. Entonces la causa de ese sufrimiento sería que sufrir por hacer el mal. Vamos a ver aquí un ejemplo de lo que sería sufrir por hacer el bien. Entonces, ejemplos, no es lo mismo perder un empleo por irresponsabilidad y pereza que perderlo por negarse a participar de actos corruptos. Entonces, una cosa es sufrir por hacer el bien, otra cosa es sufrir por hacer el mal. Entonces, vamos a suponer que estamos en una empresa y de repente uno se da cuenta que esa empresa está robando dinero o esa empresa está en negocios ilegales y uno renuncia. Va a sufrir porque perdió el empleo, claro, pero está sufriendo ¿por qué?
por hacer el bien, por no ser cómplice de actos malos. Por otro lado, no es lo mismo perder un empleo por irresponsabilidad y pereza. Entonces ya, si la persona no está respondiendo el trabajo, si la persona no está trabajando, si no está cumpliendo con las labores y pierde el trabajo, ahí estaría, ¿qué? Estaría perdiendo, estaría sufriendo por hacer el mal. Entonces, no es lo mismo ir a la silla eléctrica por ser un asesino que ser crucificado por predicar el evangelio. Otro ejemplo. Entonces, cuando nosotros pensamos en la palabra sufrimiento, es muy importante relacionar todo con cuál palabra, la palabra causa. ¿Qué es lo que está causando aquello? Por otro lado, la palabra propósito. ¿Cuál es el propósito de este sufrimiento? Pregunta supremamente importante, porque a veces nosotros, en nuestra experiencia como humanos, sufrimos, pero sabemos que ese sufrimiento tiene un propósito, o a medida que vamos sufriendo, logramos ver un propósito en ese sufrimiento. Entonces, pregunta, ¿el sufrimiento puede llevarnos a bienes mayores? ¿Por qué? ¿En qué casos nos puede llevar a bienes mayores? Voy a dar aquí un ejemplo sencillo. Cuando una persona hace ejercicio, va al gimnasio, el cuerpo sufre, a veces duele, ¿sí? Pero la persona lo hace sabiendo que ese sufrimiento va a traer un bien mayor. Vamos a suponer que la persona se va a otra ciudad, a otro país, a hacer estudios universitarios, a adquirir conocimiento. Va a sufrir porque va a extrañar a su familia, va a extrañar a su mamá, va a extrañar a su papá, va a extrañar a sus amigos, pero vale la pena ese sufrimiento, ¿por qué? Porque hay un propósito. Entonces, cuando el sufrimiento tiene propósito, vale la pena soportarlo. Vemos este concepto más o menos en la Biblia de la siguiente forma. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Entonces aquí es muy importante analizar que cuando dice ahí también nos gloriamos en las tribulaciones, es de cierta forma decir nos alegramos en medio del sufrimiento, nos gloriamos en medio de las persecuciones. ¿Pero por qué? Porque esto traía paciencia, carácter aprobado, traía esperanza. Entonces, como esto trae cosas buenas, entonces es algo que vale la pena. No es lo mismo sufrir con propósito que sufrir sin propósito. La experiencia no es la misma. Por otro lado, hay casos donde se ve el propósito en medio del sufrimiento y hay casos donde el propósito se va formando en medio del sufrimiento. A veces uno está sufriendo y uno ya tiene claro que ese sufrimiento tiene un propósito y ya sabe cuál es ese objetivo. Pero hay veces que uno está sufriendo y no logra ver de forma clara cuál es el propósito, no logra ver de forma objetiva, no logra ver de forma clara uno por qué está pasando por eso. Y a veces ese objetivo, ese propósito se va aprendiendo en medio de la experiencia del sufrimiento. Entonces, es muy importante entender esto, porque cuando hay propósito, tenemos esperanza en medio de esas dificultades. Veamos aquí un ejemplo. ¿Qué sucedió con Spider-Man? Entonces Spider-Man lo picó una araña y esa araña le dio unos superpoderes. Y Spider-Man comenzó a usar esos superpoderes, pero no de forma responsable. Lo usaba como para recochar, no estaba tomando responsabilidad. Y entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que hubo un momento de sufrimiento que cambió todo. Un momento que cambió el rumbo de la vida de él. Algo que hizo que Spider-Man fuera un día y al siguiente fuera otro. Un sufrimiento. Entonces, ¿qué fue? La muerte del tío. Por causa de la criminalidad en la ciudad, el tío murió y él sufrió demasiado. Y él ahí fue donde le encontró sentido a ese sufrimiento. Tal vez cuando él encontrara al tío ahí muerto, no encontrara el propósito de aquello, pero a medida que iba sufriendo fue encontrando que había un propósito, que a partir de ese sufrimiento podía salir algo bueno, que era que él se convirtiera en un superhéroe que combatiera la criminalidad.
en medio de esa ciudad, que él estuviera dispuesto a sufrir para no ver a los otros sufrir. Así como le dolió la muerte de su tío, él no quería ver a más gente morir. Él se dio cuenta que ese poder que tenía un propósito y lo logró por medio del sufrimiento. Entonces, es importante analizar esto. ¿Por qué? Porque a veces hay una tendencia como si el objetivo último de la vida fuese no sufrir, pero a veces esos sufrimientos traen un propósito. Entonces, eh, colocar del lado negativo siempre a los sufrimientos no es tan bueno. O sea, no es como si el sufrimiento fuese malo absoluto, sino que este sufrimiento puede llevar a cosas buenas. Bueno, ahora sí ya entrando en materia, a responder esta pregunta ya de una forma bastante directa. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Si Dios es bueno, ¿por qué no acaba entonces con el mal? Y esto se llama famosamente como el problema del mal y el sufrimiento. Un, un filósofo y neurocientífico ateo llamado Sam Harris nos ayuda mucho a entender cuál es esta cuestión, cuál es este supuesto argumento en contra de Dios. Y él lo expresa así, él siendo ateo. Listo. Si Dios existe, o bien no puede hacer nada para detener las calamidades atroces, o bien no le importa hacerlo. Por lo tanto, Dios es impotente o malvado. Existe. Por supuesto, otra posibilidad, que es tanto la más razonable como la menos ofensiva. El dios bíblico es una ficción, como Zeus y los miles de otros dioses muertos a los que la mayoría de las personas sensatas ya no presta atención. Entonces es el argumento de él. Vamos a analizar el argumento, ver si el argumento se sostiene. ¿Listo? Porque prácticamente sobre ese argumento, él y muchas otras personas sustentan el negar a Dios. Entonces, el problema del mal se ve así. Si Dios es todopoderoso, entonces puede detener el mal. Pero si no lo hace, no es bueno, es malvado. Esa sería una línea de raciocinio. La segunda línea de raciocinio sería, si Dios es bueno, entonces quiere detener el mal. Pero si no lo hace, no es todopoderoso, es impotente. Entonces, se concluye así, si Dios es bueno y todopoderoso, el mal no debería existir. El mal existe, por lo tanto, Dios no existe. Así está formulado el argumento. ¿Listo? Así es como funciona. Entonces, se dice, por un lado, que si Dios fuera todopoderoso, entonces Él puede tener el mal. Pero si no lo hace, entonces es malo. Y si Dios fuese bueno, entonces Él desearía acabar con el mal, pero entonces, si no lo hace es porque no tiene todo el poder para hacerlo. Entonces, así funciona el argumento. Pero hay que analizar algo muy importante. Son esos argumentos que están muy bien construidos, que son muy herméticos, que son muy lógicos. Y es que, ¿qué significan las palabras? Veámoslo aquí. ¿Qué significa decir que Dios es todopoderoso? Esa es una pregunta supremamente importante. ¿Uno qué quiere decir cuando dice que Dios es todopoderoso? ¿Qué significado tiene esta palabra? Vean aquí, Dios puede hacer una piedra tan grande que él mismo no la pueda cargar. Dios puede hacer una hamburguesa tan grande que él mismo no la pueda comer. Dios puede trasnochar de día. Entonces aquí es donde hay que analizar, venga, ¿cómo así que es? ¿Qué significa realmente todopoderoso? Todopoderoso no es poder hacer todo lo que podamos imaginar. ¿Se puede hacer un círculo cuadrado? No, porque no puede existir, porque es ilógico, porque no es verdadero, porque no puede funcionar, porque es irracional. Por lo tanto, ¿qué? Una persona, un ser con todo el poder, con la infinidad del poder,
no puede hacer un círculo cuadrado. Entonces, hasta Dios no puede hacer un círculo cuadrado. Por eso, decir que Dios es todopoderoso es decir que puede hacer todo lo que el poder puede hacer. Ninguna cantidad de poder puede hacer algo ilógico posible. Eso es muy importante entenderlo cuando alguien está diciendo que Dios es todopoderoso. ¿Dios puede hacer un círculo cuadrado? No. Y nosotros vemos en la Biblia que hay cosas que Dios no puede hacer, hasta en la propia Biblia. Veámoslo aquí. Dios no es hombre para que mienta. Dios no puede mentir. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero. Entonces sería que una contradicción. También dice así, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Entonces, punto importante de Dios, Dios no puede ser tentado por el mal. Por otro lado, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. En Dios no puede haber tiniebla. Entonces vean esto lo interesante, que todopoderoso no significa hacer todo lo que esté en la imaginación, que es que me imaginé un círculo cuadrado. No, no significa eso. Entonces, cuando decimos que Dios es todopoderoso, queremos decir que Dios puede hacer todo lo que el poder puede hacer, consistente con su perfecta naturaleza moral. Entonces, es muy importante entender eso. Ahora, vamos a ver esto cómo se relaciona con la pregunta. Si Dios puede crear, esto es una pregunta. Dios puede crear una persona que sea verdaderamente libre y al mismo tiempo esté determinada a hacer solo el bien y nunca hacer el mal. Eso sería si Dios puede crear esa contradicción, porque si la persona nada más puede hacer el bien, entonces no es verdaderamente libre, no tiene una capacidad de hacer el mal, no puede escoger entre el bien y el mal, no tiene una libertad real. Entonces, Dios puede crear un círculo que al mismo tiempo sea cuadrado. No. Dios puede crear un ser libre que al mismo tiempo solo puede hacer el bien. Tampoco. Dios sí puede crear seres determinados a hacer solo el bien. Sin embargo, no serían genuinamente libres. Entonces, si nosotros estuviéramos determinados solamente a hacer el bien siempre, entonces no seríamos genuinamente libres. Sí podría ser posible, pero no podría ser al mismo tiempo de lo otro, de una libertad verdadera. Entonces, dice Alvin Plantinga, un filósofo de la religión, analizando un mundo con seres voluntarios, con seres con una capacidad de elegir, cómo ese mundo es mucho más valioso que un mundo donde fuésemos todos títeres, donde fuésemos todos autómatas, que simplemente hagamos algo determinado. Entonces, un mundo que contiene criaturas significativamente libres es, en igualdad de condiciones, más valioso que un mundo que no contiene criaturas libres en lo absoluto. Dios puede crear criaturas libres, pero no puede hacer que ellas hagan únicamente lo correcto de forma forzada o determinada, porque si lo hace, entonces no serían realmente libres. Por lo tanto, para crear criaturas capaces de hacer el bien moral, debe crear criaturas capaces también de hacer el mal moral, y no puede darles la libertad de hacer el mal y al mismo tiempo impedir que lo hagan. Entonces, aquí hay un punto supremamente importante, supremamente importante. Y es que nosotros estamos en un mundo donde hay seres con capacidad de escoger, con capacidad de decir sí, de decir no. Y estar en un mundo así lo hace mucho más valioso que estar en un mundo donde las personas no tengan esa capacidad. Entonces, aquí voy a colocar sobre un ejemplo cotidiano. Vamos a suponer que, voy a dar un ejemplo aquí conmigo. Vamos a suponer que construyen un robot y ese robot es una mujer y esa mujer siempre hace lo que yo quiero, siempre hace lo que yo diga y ese robot está conmigo. ¿Realmente eso
es genuino, realmente eso tiene valor, no tanto. Ese, o sea, no sería un amor verdadero, no sería una compañía verdadera, sería simplemente un robot que hace lo que yo digo. Pero es mucho más valioso que una mujer esté conmigo y esa mujer tenga voluntad y que si está conmigo es porque quiere estarlo de forma libre. Puede que esa persona, no, de hecho esa persona no va a hacer todo lo que yo diga que haga y está bien, pero es que esa persona en su libertad y es genuino y es verdadero. Entonces, el amor de una persona es posible. ¿Por qué? Porque tiene voluntad, porque tiene decisión. Pero un robot haciendo todo lo que yo diga, ahí no hay amor. Ahí simplemente hay una obediencia fría. Entonces, ¿cómo se puede resolver el primer cuadro? Si Dios es todopoderoso, entonces puede tener el mal, pero si no lo hace, no es bueno, es malvado. De una forma sencilla, esa maldad, ese mal en el mundo existe porque Dios creó seres con capacidad para hacer el mal. Dios es todopoderoso, sí, y en ese todopoderoso creó seres voluntarios. Si Dios hubiese creado seres como robots que solo hacen el bien, pues habría un mundo sin mal. Pero ¿qué sentido tendría ese mundo? Entonces, si afirmamos que Dios, por ser todopoderoso, debería eliminar todo el mal, entonces también estaríamos afirmando que Dios debería eliminar la libertad de hacer el mal. Entonces, vean que una cosa lleva a la otra. Me gustaría plantear esta pregunta. ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos todopoderosos? ¿Forzaríamos nuestra creación a hacer nuestra voluntad? Es una pregunta bastante interesante. Imaginémonos que nosotros de repente nos convirtiéramos en Dios. ¿Será que eliminaríamos en la creación la capacidad de hacer el mal o no eliminaríamos esa capacidad? Voy a aquí dar un ejemplo práctico. Vamos a suponer, para las elecciones de Colombia del 2026, vamos a suponer que yo quiero que gane el candidato A. Y yo sé que el candidato A no va a ganar, va a quedar con un 40% de los votos y el otro con el 60%. Y yo estoy obsesionado porque gane ese candidato A. Vamos a ver que ese día de las elecciones yo me convierto en Dios todopoderoso. ¿Será que en ese momento, en ese día, yo haría que las personas hagan lo que yo quiero que haga y que todos voten, o que por lo menos el 51% vote por ese candidato que yo quiero que gane? Entonces esa es la pregunta interesante. Si nosotros tuviéramos ese poder de Dios, ¿crearíamos seres libres? ¿Crearíamos seres voluntarios? ¿O crearíamos seres que solamente hagan lo que nosotros decimos? Entonces esta frase puede parecer bondadosa. Si yo fuera Dios, impediría todo mal, todo error, todo sufrimiento. Pero al hacer eso, eliminaríamos ¿qué? La posibilidad de elección. Estaríamos diciendo que tendríamos una creación que solamente hace lo que nosotros queremos que haga. Entonces, el bien y el mal moral dejarían de existir, porque solo puede existir donde hay opción entre el bien y el mal. Entonces, cuando uno dice, si yo fuera Dios, impediría todo el mal, uno estaría diciendo, si yo fuera Dios, acabaría con la libertad, acabaría con la posibilidad de escoger. Y a veces nosotros, los seres humanos, en este plano, en esta vida, queremos que los otros hagan lo que nosotros queremos. Entonces se ven actitudes de control, actitudes de manipulación. Y eso era, por ejemplo, lo que se estaba charlando con el tema de las sectas, las sectas, independientemente si es en el ámbito religioso o por fuera, son mecanismos, son agrupaciones que tienen dinámicas de control sobre las personas. Entonces es como si se quisiera hacer que las personas hagan lo que yo quiero. Entonces es muy importante analizar eso. Si nosotros fuéramos Dios, ¿qué haríamos?
¿Permitiríamos que los seres humanos tengan libertad o crearíamos autómatas que nos obedecen absolutamente en todo lo que nosotros decimos? Esto contrasta una tendencia humana a controlar. ¿Lo contrasta con qué? Con la bondad de Dios, que creó seres voluntarios. Entonces, vale la pena el riesgo de crear seres voluntarios, porque el bien supremo de la libertad lo vale. ¿Qué valor tiene el abrazo de un robot que está determinado a abrazarme? Vamos a analizar esto aquí. Yo puedo estar en compañía de una mujer robot y tengo la garantía de que esa mujer va a estar conmigo todo el tiempo. Esa mujer, entre comillas, ¿cierto? ¿Pero por qué? No tiene voluntad. Pero si estoy con una mujer humana, existe esa posibilidad de que esa persona en un momento decida dejarme. Pero vale la pena que ese riesgo. ¿Por qué? Porque uno está con una persona real, una persona voluntaria. Entonces es muy interesante analizarlo. Entonces el amor verdadero requiere libertad y Dios elige el camino del amor, el cual es crear seres con verdadera responsabilidad moral, porque es coherente con su naturaleza, porque Dios es amor, dice 1 Juan 4:8. De la misma forma, crea seres con capacidad para amar. Entonces dice Jean-Paul Sartre, si me aseguro el amor del otro anulando su libertad, ese amor deja de tener valor. El deseo de ser amado es el deseo de ser amado por una libertad. Es una frase muy interesante. Que el valor, el amor tiene valor cuando este amor viene de una libertad, de un ser voluntario. El abrazo de un robot no tiene valor, pero el abrazo de una persona que ha decidido amarme y abrazarme sí tiene valor. Entonces, ¿cómo se puede resolver el segundo cuadro? Esa ya es una pregunta muy interesante en relación a qué, a ese segundo cuadro. Repasemos el segundo cuadro. Si Dios es bueno, entonces quiere detener el mal, pero si no lo hace, no es todopoderoso, es impotente. Entonces ahí es donde entra la cuestión. Sí, Dios creó seres libres y ahí está el mal, pero entonces que Dios no va a hacer nada, se va a quedar indiferente, va a ser pasivo, no le importa el mal y las consecuencias del mal. Entonces, ¿qué? Si Dios es bueno, ¿hay qué? ¿Dónde está? Ya resolvimos el cuadro arriba, ahora vamos a analizar el de abajo. Y para el de abajo ya vamos a entrar aquí a la Biblia. ¿Es posible imaginar un Dios creador indiferente frente al mal y el sufrimiento del mundo? Que no le importe, que estemos aquí en robos, en asesinatos, en traiciones, en control, en manipulación, en mentira. Y simplemente Dios, en su trascendencia, indiferente, y nosotros aquí en nuestros dolores. Es posible imaginarlo, pero en la Biblia vemos que Dios no es indiferente, que no se ha quedado indiferente y que Dios realmente sí se importa con el mal. Vamos a verlo aquí, porque Dios entra en acción. Vamos a ver aquí la acción de Dios. Entonces, nace el Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice el ángel a María. Y el poder del Altísimo, ¿el poder de quién? El poder de Dios, te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces Dios en su poder hace que Cristo nazca por medio de María. Ya vamos a empezar aquí a analizar qué hace Dios en relación al mal. Esto aquí todavía no responde, pero vamos a ver cómo se va construyendo la historia. Entonces, primer punto, nace el Hijo de Dios. Otro, Dios hace milagros por medio de Jesús. Veámoslo aquí. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios, entre ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él.
tal como ustedes mismos saben. Entonces, el mal, que es la enfermedad, ¿qué hizo Jesús? Sanar. Dios sanó por medio de Jesús. Por otro lado, los endemoniados, ¿qué hizo Jesús? Expulsar demonios. Entonces vean que Dios, por medio de Jesús, viene en una actitud de ¿qué? De combatir el mal, de vencer el mal, de vencer las tinieblas, de traer la luz. Entonces es muy interesante ver esta imagen de Dios así, no indiferente, sino que Dios hizo en medio de las personas milagros a través de quién? De Jesús. Esos milagros, esos prodigios. También, por ejemplo, la mentira. Jesús combatió la mentira que estaban enseñando las personas en esa época. Entonces, muy importante también. Dios entrega a Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Punto también importante también. Dios entregando a su Hijo. Y Dios reconcilia en Cristo. Veamos aquí el versículo. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces aquí hay un punto muy interesante, y es el actuar de Dios en Cristo. ¿Qué fue lo que hizo? Por un lado, Cristo nace. Por otro lado, Dios hace milagros a través de él. Por otro lado, Dios lo entrega. Y después Dios reconcilia al mundo con él. ¿Qué significa esto exactamente? Que es que la cruz perdona el mal moral. Lo que estaba haciendo Dios en la cruz era perdonar ese mal moral producto de esa libertad humana mal administrada. Por causa de malas decisiones surge el mal moral y entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Dios en la cruz? Perdonar ese mal moral. Entonces, veamos aquí el orden. Dios crea seres moralmente responsables, con la capacidad de hacer el bien y el mal moral. Y eso es una demostración de amor. ¿Por qué? Dios no crea autómatas, sino personas con verdadera libertad moral, lo cual permite que el amor, la obediencia y el bien sean genuinos. Eso es demostración de amor. Si creara autómatas, ¿será que sería una demostración de amor? Después, las personas en su libertad cometen mal moral, también llamado pecado. Dios entrega a su Hijo, el cual asume el mal moral en la cruz. Entonces, esto aquí ya es una demostración suprema de amor. Dios no se queda indiferente frente al mal que sus criaturas libres han cometido, sino que el que entrega a su Hijo para ofrecer perdón y ser sustituto de las consecuencias. Entonces es muy interesante analizarlo así. Listo, entonces está el mal moral. Cometemos el mal moral. Y Dios no se queda indiferente respecto a eso. El propósito de Él con Cristo es perdonar ese mal moral. Y bueno, analicemos esto, causa y propósito en el sufrimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Acuérdense que estábamos hablando que la causa del sufrimiento afecta, ¿sí? El sufrimiento. ¿Cuál es la causa de ese sufrimiento? Y el propósito también lo afecta. Entonces, Jesús sufriendo la cruz. ¿Qué fue lo que causó? ¿Qué fue lo que motivó a Jesús a ir a la cruz? Nosotros vemos en la Biblia claramente que es el amor. El amor hacia nosotros y el amor hacia Dios en querer glorificar a Dios por medio de la cruz. Y por otro lado, vemos el propósito, que el propósito también impacta ese sufrimiento. Y el propósito era traer ¿qué? Reconciliación, traer perdón, traer restauración. Entonces es muy interesante analizar que Cristo, habiendo sufrido en la cruz, no era un sufrimiento que viniera por una mala causa, no, una buena causa, el amor. Y era un sufrimiento que tenía un propósito, reconciliación, perdón. Entonces, esta causa y este propósito terminan siendo inspiración también para que Cristo soportara esa cruz. Pero bueno, no idea qué pesar de Jesús, pero vean, después dice así, Hechos de los Apóstoles, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte,
puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y esto de Jesús resucitando entre los muertos muestra que la muerte, siendo el sufrimiento final, siendo el mal final de todos nosotros, no tiene la última palabra, sino que la última palabra la tiene Dios. Dios que vence la muerte, Dios que tiene el poder de resucitar, así como resucitó a quién, a Jesús. Entonces, Dios sí actúa en la historia, sí actúa en la historia en relación al mal. Dios con su poder causa el nacimiento de Jesús, Hijo de Dios. Dios hace milagros a través de Jesús. Dios entrega a su Hijo porque amó al mundo. Dios reconcilia al mundo consigo mismo por medio de Cristo. Y Dios resucita a Jesús. Entonces, Dios no se queda indiferente respecto al mal. Pero bueno, uno se puede preguntar, bueno, Jesús murió, Jesús resucitó, aquí estamos, la gente está robando, la gente está traicionando, la gente se está matando, un montón de cosas, catástrofes naturales. Bueno, ¿y qué cambió? Si Jesús murió, si Jesús resucitó y aquí estamos en las mismas. Buena pregunta. Todavía tenemos, esto es después de Cristo, el holocausto, eso es después de Cristo también, el tsunami es después de Cristo, los asesinatos políticos también después de Cristo. Entonces, eso es supremamente importante entenderlo. Y a veces se habla muy poco de esto, es como si no fuese importante, pero esto es prácticamente todo. Bueno, no todo, pero es muy central en la Biblia, que el mensaje de los apóstoles no termina en la resurrección de Cristo. Ahí no acaba. En las cartas de Pablo vemos que él tenía una esperanza en su corazón. Los apóstoles de Jesús predicaban sobre algo que iba a suceder en el futuro, que es que la restauración de todas las cosas. Veámoslo aquí. A él Jesús, el cielo debe recibir cuando Jesús asciende al cielo. Entonces dicen, el cielo lo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Lo que los apóstoles estaban esperando era que un día en el futuro en el cual Dios iba a restaurar todas las cosas. ¿Esto qué significa? Dios resolviendo el mal de forma definitiva. Acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. ¿Esto qué significa? Que desde antes de que Jesús viniera, ya los profetas del Antiguo Testamento habían hablado de ese día en el futuro que iba a llegar, donde se iban a restaurar todas las cosas. Veamos aquí esto en Apocalipsis. Dice así, esto es aquí es una visión que tiene Juan del futuro. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos, y él enjuagará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta parte de aquí es fundamental. Es un momento en el futuro en el cual Dios va a venir a enjuagar toda lágrima de sus ojos. Esas lágrimas que Él va a enjuagar son causa de qué? Causa del sufrimiento en esta vida, causa del sufrimiento en este mundo, causa de ese mal que experimentamos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que muestra? Una consolación de Dios en el final, en aquel día donde va a restaurar todas las cosas, para calmar ese llanto, para calmar esa lágrima, para calmar ese sufrimiento. Y dice así después, y ya no habrá más muerte, porque Jesús venció la muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Entonces vean que aquí estamos hablando de un momento en el futuro donde Dios resuelve el problema del mal, donde Dios actúa, donde Dios no se queda indiferente, sino que el propósito de Dios y el plan de salvación es restaurar todas las cosas. Y dice así después, el que está sentado en el trono, Dios, dijo, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en este mundo? Hacer nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, la esperanza que estaban guardando los apóstoles, parte esencial del mensaje de Jesús, esa es la esperanza de ese nuevo mundo,
Jesús lo llamaba el reino de Dios. Entonces Jesús viene, inaugura el reino de Dios, abre las puertas en la cruz, invita a las personas a entrar para que en aquel día de la restauración de todas las cosas entremos a ese reino. Entonces, Dios sí es bueno y desea resolver el mal, pero Dios no lo hace suprimiendo la libertad de las criaturas. Dios no es indiferente. Dios actuó en la cruz por medio de su Hijo para resolver el problema del pecado y Dios actuará haciendo nuevas todas las cosas, dándole fin al mal moral, dándole fin al mal natural. Y bueno, aquí surge la pregunta. Bueno, y esto de que casi no se habla, más información, cuándo, qué va a pasar. Bueno, el cuándo no se puede responder, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué se dice en la Biblia sobre este tema? Por eso la próxima charla es la restauración del mundo, la manifestación de Dios y el regreso de su Hijo.